En esta hora en calma te vengo a buscar, Señor. Afuera está muy frío, aquí yo siento tu calor. La luz de tu espíritu, tu gloria infinita, me hacen bien. Y sigo caminando a la sombra del Eterno, que es mi sostén. En ese día quiero estar en pie y cara a cara contemplar tu faz. Quiero cantar junto a los redimidos, quiero estar con todos mis amigos junto al trono de nuestro Rey. Quiero mostrar al mundo entero que solo hay un Dios verdadero, solo tú, mi Señor. De todo corazón te pido ahora, mi Jesús. Tu toque incomparable, profundo y restaurador. La luz de tu espíritu, tu gloria infinita, me hacen bien. Y sigo caminando a la sombra del Eterno, que es mi sostén. En ese día quiero estar en pie y cara a cara contemplar tu faz. Quiero cantar junto a los redimidos, quiero estar con todos mis amigos junto al trono de nuestro Rey. Quiero mostrar al mundo entero que solo hay un Dios verdadero, solo tú, mi Señor. En esta hora en calma te vengo a adorar, Señor. El mundo es de mi Dios, su eterna posesión. Eleva a Dios su dulce voz, la entera creación. El mundo es de mi Dios, conforta
sol, en la pradera, el clavel, en playa Caracol. Señor, yo te conozco, la noche azul serena me dice desde lejos, tu Dios se esconde allí, pero la noche oscura, la de nublados llena, me dice más pujante, tu Dios se acerca a ti. Al contemplar arroyos y florestas, los pajarillos oigo en su cantar, y alrededor percibo mil bellezas, y brisa suave viene a refrescar. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. El mundo es de mi Dios, jamás lo olvidaré, aunque infernal parezca el mal, mi Padre Dios es Rey. El mundo es de mi Dios y al Salvador Jesús para vencer por su poder con la obra de la cruz, para vencer por su poder con la obra de la cruz. Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos? Una vez más, aquí les saluda su pastor Homero Salazar, en un encuentro más para disfrutar de un tiempo precioso en el que repasamos la lección de escuela sabática que estudiamos esta semana. Bueno, siempre pedimos la bendición del Espíritu Santo. Espero que todos ustedes estén bien, que hayan pasado una buena semana y que ahora, ya que empezamos las preciosas horas del día santo, podamos disfrutar juntos de este repaso. Vamos a orar para pedir la presencia del Señor en nuestro estudio. Poderoso Dios, te doy gracias por permitirnos estar juntos una vez más. Hemos llegado a la lección número 9. Quisiéramos, Señor, que tú puedas, a través de tu palabra y a través de nuestra lección de escuela sabática, afianzar en nosotros la fe, la confianza de que tú eres nuestro Dios omnipotente, todopoderoso, nuestro Creador, el que lo sabe todo, Señor. Confiamos en ti y deseamos que tú nos acompañes en este sencillo repaso. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, mis hermanos, la creación, el Génesis como pilar, parte 2. Ese fue el estudio que hemos hecho durante esta semana y, por supuesto, dentro del marco del gran tema de este trimestre, que es cómo interpretar la Biblia. En esta parte 2, por lo menos se tocaron 5 puntos importantes. Antes, repasamos rápidamente nuestro texto de memoria. ¿Cuál ha sido el de esta semana? Salmos
19:1. ¿Lo recuerdan? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¡Wow! Tremendo texto hasta para cantarlo. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, en nuestra introducción, la lección decía que lamentablemente a pesar de que muchos científicos que le dieron un conocimiento muy grande a nuestro mundo con relación a la naturaleza, con relación a la física, a la química, con relación a la gravedad, muchos de ellos eran cristianos, eran científicos que creían en la palabra de Dios. A partir de allí iniciaron sus investigaciones. Lamentablemente, estos grandes científicos ya dieron pasos muy, podría decir, en cierto modo débiles, porque terminaron alejándose realmente de lo que creían en un principio. Y nuestra lección nos habló, por ejemplo, de Johannes Kepler, un astrónomo y matemático alemán. Este astrónomo y matemático alemán era en sus inicios luterano. ¿Y saben qué? Este hombre había estudiado teología, ¿ya? Y entonces, pues, aportó muchas cosas importantes en el marco de la matemática y la astronomía. ¿Quién tenemos también? Isaac Newton. Isaac Newton, un físico, teólogo, inventor, alquimista, matemático inglés. Ya en su historia está que él estudió también la Biblia, estudió las lenguas clásicas de la Biblia, y además de eso, gracias a la influencia de su familia era protestante, puritana. Y desde allí nace la intención de Isaac para poder hacer sus investigaciones, pensando en el Dios creador. Otro que nos dio el ejemplo, nuestra lección, es John Ray, imagino que así se pronuncia, ya un naturalista inglés. Él se interesaba por las plantas, pero más allá de cuestiones farmacológicas, ella estudiaba las plantas por motivos científicos. Fue el fundador de la botánica. Y este Ray creía que realmente el número de especies que tenemos de plantas fueron creadas por Dios sin la posibilidad de la evolución. Interesante, ¿no? También se nos habla de Robert Boyle, ya un filósofo natural, químico, físico, que fue un prominente teólogo cristiano. O sea, todos estos que cambiaron, que aportaron, tenían inicialmente un conocimiento de Dios. ¿Quién proveyó su inteligencia? Dios. Lamentablemente, la lección nos dice, ya después de la Revolución Francesa, de la época de la Ilustración, del Iluminismo, ya la ciencia empezó a tener cambios y a alejarse, lamentablemente, de una cosmovisión teísta, a basarse en el naturalismo y el materialismo, y a menudo sin darle lugar en absoluto a lo sobrenatural, a lo que Dios realmente puede hacer. En otras palabras, para mí, muchas mentes de estos quedaron cuadradas sin darle la opción a lo que realmente significa la actuación de un Dios espontáneo, maravilloso, creador, inteligente como el nuestro. Por ese motivo, también Carlos Darwin ya comió del alimento de muchos de estos científicos, de estas ideas, e introduce su idea evolucionista, que es un paradigma que cambió definidamente ya a nuestra visión creadora por un distanciamiento más profundo de la ciencia del relato bíblico. Entonces,
Desde ese punto de vista, entonces, nuestra lección asume por lo menos 5 cosas que tenemos que tener claras nosotros. Número 1, que la iglesia, que la iglesia cree y debe creer que la tierra es redonda. Sin embargo, las teorías de que la tierra era plana, antiguas, también se siguen manteniendo hoy. Y lamentablemente confunden y algunos quieren utilizar la Biblia para demostrar que la tierra es plana cuando la Biblia no apoya en absoluto. Y echan mano de algunos textos como el que nos mostró esta semana nuestra lección de Apocalipsis 7:1, donde se nos habla de los 4 ángulos de la tierra en un aspecto simbólico, en un aspecto metafórico, ya los 4 ángulos de la tierra. Y entonces, echando mano de ese texto bíblico, algunas personas quieren basar una teoría de que la tierra es plana. Y esos 4 ángulos simplemente hacen alusión definidamente al norte, sur, este y oeste. Sin embargo, si usa así, es un lenguaje figurativo el que usa la Biblia. Les voy a leer el texto para que ustedes vean en qué se quieren basar. Esto es algo simbólico, apocalíptico. Apocalipsis capítulo 7, verso 1. Dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Ya, basándose en este escrito, quieren fundamentar que bíblicamente la Biblia dice que la tierra es plana, y eso es absurdo. Nuestra lección decía claramente lo siguiente: solo se utilizó un lenguaje figurado como lo hacemos hoy cuando decimos, por ejemplo, el sol se está poniendo o que se levantó viento del este. Insistir en una interpretación literal de estos textos proféticos cuando el contexto indica una idea figurativa del norte, sur, este y oeste es sacar el contexto de estos pasajes y decir que enseñan algo que en realidad no enseñan. Mis queridos hermanos y amigos, ya basándonos en Job 26:7, ya Isaías 40, 21 y 22, nosotros entendemos que la tierra pende sobre nada, como lo dice Job. Él describe la tierra suspendida en el espacio. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Y entonces lo que dice también es que la tierra es un círculo, es una esfera. Isaías 40, 22 dice que el Señor está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas, y Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Allí tenemos la base de entender nosotros que la tierra no es plana. Y tenemos tantos astros, vemos el sol redondo, la luna redonda. O sea, ¿de dónde sacar afianzar una teoría que no tiene sustento bíblico? Muy bien, en la parte número 2, la creación en la literatura antigua. Ahí está. Hay relatos antiguos, por ejemplo, como este que nos da la lección del ejemplo de Egipto, del cercano oriente, la epopeya de Atrahasis, ya donde este relato habla, en algún momento del relato, se pudiera parecer a lo que Génesis dice con respecto a la formación del hombre. Pero el relato realmente está mucho más lejano de lo que Génesis dice. Aunque existen entonces en estas historias algunas similitudes, ya como que los primeros seres humanos fueron hechos de barro, ya realmente la diferencia de estos relatos son mucho más grandes. Por ejemplo, este relato decía, cuando los dioses en lugar del hombre hicieron la obra, llevaron las cargas. La carga de los dioses era demasiado grande, la obra demasiado dura, la molestia demasiado grande. Dejen que la diosa matriz cree descendencia y que el hombre lleve la carga de los dioses. Ya a Gestú, el dios que tenía inteligencia, ellos lo mataron en su asamblea. Nintú mezcló barro con su carne y sangre. Ese que murió, Nintú mezcló el barro con la sangre de este supuesto dios que murió. Y entonces
este relato, allí es que muestra algo parecido. Parecido, nada, nada, ya en absoluto. Y entonces nuestra lección compara el relato bíblico del Génesis con esta historia. Y entonces nos resume de esta manera: no hay señales de conflicto ni de violencia en el relato de Génesis, como vemos en esta historia que acabo de leerles, de una posible historia egipcia de cómo pudo haber sido la creación. Ya otro punto: el relato bíblico es sublime al representar a un Dios omnipotente que le brinda a la humanidad un propósito digno en un mundo perfecto. Ya esta diferencia se marca, ¿por qué? Porque al fin de cuentas el relato bíblico es un relato contundente y difiere completamente del que acabamos de leer. Aunque algunas personas han argumentado que a lo largo de los siglos la historia de la creación y el diluvio se transmitieron posiblemente parcialmente basadas en lo que realmente sucedió. De ahí posiblemente hay algunas similitudes en algunas culturas, pero que se distorsionaron con el tiempo, podría ser. En contraste, entendemos que Moisés, ya bajo la inspiración del Espíritu Santo, reveló lo que ocurrió realmente. Y el relato bíblico, tal como está, es el relato por el cual nosotros no solamente entendemos y aceptamos y predicamos, y es el relato más completo que tenemos con relación a la creación. Bueno, vamos a ver entonces el punto número 3, el Génesis versus el paganismo. Aquí vamos a continuar con esta comparación con respecto al relato que les acabo de mencionar. Y entonces, seguramente el autor evitó utilizar el término sol y luna, porque en hebreo eran los nombres de los dioses Sol y Luna del antiguo cercano Oriente y de Egipto. Nuestra lección es contundente porque nos manda al relato del Génesis y por lo menos nos lleva al cuarto día, ya donde Moisés no menciona ni el nombre Sol ni el nombre Luna. Es muy posible, como dice nuestra lección, para evitar que esto que ya lo habían tomado al sol y la luna como dioses los paganos, entonces para evitar cualquier tipo de confusión, Moisés, al colocar en el relato, él mencionó en el cuarto día que hizo las lumbreras en el cielo. Dice, y entonces verso 16, capítulo 1 de Génesis: e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señoríe en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Y entonces, cuando él hace este relato, Moisés, es justamente para evitar el término sol y luna, porque en hebreo estos nombres eran los dioses sol y luna del antiguo cercano Oriente y de Egipto. Al usar estos términos, lumbrera mayor y lumbrera menor, muestra que se crearon no como dioses, sino para cumplir funciones específicas, para señales para las estaciones, para los días, los años y para alumbrar sobre la tierra. En otras palabras, el texto muestra claramente que el sol y la luna no eran dioses, sino objetos creados con funciones naturales específicas, tal como lo entendemos hoy. Interesante, ¿no? Inclusive los incas, nosotros, bueno, yo que desciendo de esas tribus del gran imperio inca, del Tahuantinsuyo, del Collasuyo, del Chinchinchaysuyo, del Antisuyo, todos esos suyos, ya nuestras tribus antiguas creían en el sol y la luna y habían templos. En mi misma ciudad, la ciudad de Trujillo, donde yo soy en Perú, está el famoso templo del sol y el templo de la luna, que son de paso majestuosos. Entonces, cuando nosotros comparamos el Génesis con los relatos paganos, nos damos cuenta realmente que el Génesis tiene un contenido claro, específico, en forma ordenada de lo que ha sido la creación, el relato de la creación. Y gracias al Señor que Moisés tuvo cuidado de no poder echar mano de lo que podría confundir para aquel tiempo en las sociedades paganas. Ok, muy bien. Me encanta lo que dice la lección en esta parte. No hubo improvisación
en la creación de los seres humanos. Al contrario, en el texto bíblico, la creación de Adán y Eva son el punto culminante del relato de la creación, lo que nos muestra claramente cuán diferentes es el relato bíblico de los relatos paganos. Es muy diferente. Por lo general, entonces, Génesis presenta una corrección contra los mitos del mundo antiguo. Moisés utilizó algunos términos e ideas incompatibles con los conceptos paganos y lo hizo simplemente expresando la interpretación bíblica de la realidad y el papel y el propósito de Dios en la creación. Eso está claro, claro. Hace miles de años la historia bíblica de la creación estaba reñida con la cultura imperante. Eso dice nuestra lección. Hoy, ya en la actualidad, la historia bíblica de la creación está también reñida con la cultura predominante. Ya prácticamente muchas personas han vuelto a mirar la creación, si todavía se dicen cristianos, dentro del cristianismo como una metáfora ya de millones de años. Y eso no es así. Ya lo hemos afianzado en otros momentos. Punto número 4. Y aquí vamos a entrar un poquito en el repaso ya de Génesis 5 y Génesis 11, donde se nos muestran las genealogías. Y esto es interesante. Si ustedes leen, realmente la Biblia contiene el elemento del tiempo muy claro. Por eso es que se puede llegar al tiempo, al posible inicio de la creación y la creación de Adán y Eva. Ya nuestra lección nos decía en esta usando los textos de Génesis 5 y Génesis 11, donde aparece la genealogía. Es interesante. Yo estuve tratando de anotar aquí todo lo que son los años que llevaron, y la lección esta semana nos habló usó una palabra que comúnmente no la solemos usar nosotros, ¿ya? Y dice lo siguiente, que hay un elemento que hace que estas genealogías sean únicas en la Biblia. Contienen el elemento tiempo, lo que hace que algunos eruditos acertadamente la llamen y usa la palabra cronogenealogías. Y hay dos palabras en realidad, porque una es esta, cronogenealogías, porque hay un orden de tiempo en el desarrollo y en la multiplicación humana de generaciones, de personas sumamente importantes, desde Adán hasta Abraham. Impresionante. Ya, entonces dice, contienen estas genealogías un mecanismo y utiliza la palabra imbrincado. Ya posiblemente alguno te dice, ¿pero qué significará esta palabra? Pues significa superpuesto, como la posición de las escamas en un pescado. Eso significa imbrincado. Entonces dice, contienen un mecanismo imbrincado de información genealógica junto con intervalos de tiempo. De modo que cuando la persona 1 tenía X años, fue padre de la persona 2. Y la persona 1, después del nacimiento de la persona 2, vivió tantos años y tuvo otros hijos. Y así va entonces colocándose las genealogías. Y es impresionante. Yo noté aquí, ya desde Set, wow, 912 años. Después Enos, 905 años. Y ahí aparece cuando Set tiene como hijo a Enos y empiezan a sumarse los años y aparece la cantidad de años. Es realmente impresionante. Y me sorprendió algo también. Es la cantidad de años que vivieron Set, Enos, Cainán, Mahaleel, Jared, Enoc y Matusalén, que eran más, el promedio era 900 años. Y cuando ustedes van a Génesis 11, ya empiezan los descendientes de Sem, ya el promedio de años disminuye y llegamos más o menos a 200 años, 180. Entonces, ¿cómo nuestra raza también fue de alguna manera deteriorándose y nuestros años fueron reduciéndose? Lo que el pecado, en definidas cuentas, fue causando. Y aún así,
con tremendas evidencias genealógicas que tenemos aquí, todavía las personas cuestionan ya las generaciones, la creación, la Biblia, y entonces hasta hoy mantienen teorías completamente absurdas y alejadas de este proceso maravilloso de creación que Dios nos muestra en su palabra. Entonces, en las últimas décadas, dice nuestra lección en este punto, ha habido intentos de reinterpretar el Génesis, capítulo 5 y capítulo 11, para acomodar edades más largas, como algunas interpretaciones humanas y falibles de datos arqueológicos e históricos pretenden sugerir. Y anoté esto y lo puse en amarillo. Ahí dice, esto plantea serias preguntas sobre la fiabilidad del registro bíblico. Quiere decir que estas tendencias, otra vez, al igual que la teoría de que la Tierra es plana, nos quieren alejar del relato bíblico y nosotros no lo podemos permitir. Ahora, si queremos entender el concepto divino del tiempo y su evolución a través de la historia, debemos reconocer que estos dos capítulos son históricos y teológicos, ya que vinculan a Adán, y esta es la parte importante de la lección. Estos capítulos genealógicos que aparecen aquí vinculan a Adán con el resto de la humanidad y a Dios con el hombre en el ámbito de los alcances del espacio y el tiempo. Génesis 5 y 11 ya brindan el marco temporal y la cadena humana que unen al pueblo de Dios con el hombre, a quien Dios creó como el punto culminante del acontecimiento de la creación en 6 días de este planeta. Y esto me pareció importante entender y sumar a nuestro repaso esta semana. Y por supuesto, me encantaron los dos textos en este punto que la lección nos llevó a 1 de Timoteo 1:4, porque justamente se están cuestionando las genealogías, ¿no? Y entonces, en 1 de Timoteo 1:4, vamos a leerlo rápidamente, ya, 1 de Timoteo capítulo 1, verso 4, miren lo que dice. El verso 4 dice así, y lo voy a leer desde el 3, dice, como te rogué, dice Pablo a Timoteo, que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Y miren cómo corrobora a Tito también, otro predicador joven, capítulo 3, verso 9, le dice a Tito así, miren, yo puse acá warning, escribí en mi Biblia, pero evita las cuestiones necias y genealógicas. Perdón, evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Interesante cómo justo encontramos los textos para responder a todos aquellos que quieren alejarse del escrito está. Muy bien, mis hermanos, ya nos va quedando poco tiempo. Y en la última parte, entonces, nos está hablando la lección acerca de cómo los escritores bíblicos echan mano del relato literal de la creación. Ya son muchos textos los que nos da. Ya leímos, por ejemplo, Juan capítulo 1, versos 1 al 3, donde hablamos de que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Ya leímos inclusive Hebreos. Hay una cantidad de textos donde demuestran que los escritores bíblicos estuvieron atentos al relato literal de la escritura y afianzaron ese relato literal. Y entonces nos dice nuestra lección que Jesús y todos los escritores del Nuevo Testamento siempre se remiten a Génesis del capítulo 1 al capítulo 11 como una historia confiable. Cuando nosotros vamos a Romanos capítulo 5, aparecen más de una media docena de veces. Y Pablo establece en Romanos 5, cuando habla del primer y segundo Adán, Pablo establece un vínculo directo entre Adán y Jesús. Es decir, asume Pablo la existencia literal
de un Adán histórico, una postura que se ve gravemente afectada cuando un modelo evolutivo de los orígenes reemplaza la lectura literal de los textos. ¿Se dan cuenta? Allí nuestra lección está afianzando lo que nosotros estamos presentando. Y por supuesto, nosotros confiamos en el relato bíblico tal como confiaban los escritores bíblicos. ¿No les parece maravilloso esto? Confiamos en el libro de Dios. Y para terminar, quiero compartir con ustedes un pequeño texto del Espíritu de Profecía que de alguna manera ayuda a afianzar lo que hemos estado repasando. En este pequeño escrito, ella dice así, estamos hablando de testimonios para la iglesia, está en nuestra lección, dice, la Biblia es la historia más abarcadora e instructiva que los seres humanos poseen. Vino fresca de la fuente de verdad eterna y una mano divina ha conservado su pureza a través de todas las edades. Solo aquí podemos encontrar una historia de nuestra raza, libre de la mancha del prejuicio y el orgullo humanos, libre de la mancha y el prejuicio y el orgullo humanos. Es lamentable que muchos de los científicos que eran cristianos, creyentes, que originalmente amaban la palabra, ya sea por influencia de sus padres, por transmisión de valores, hayan tenido que alejarse y sumarse a estos nuevos paradigmas de considerar la Biblia un relato anticuado. Sin duda alguna, ellos no saben el poder que este libro tiene, mis queridos hermanos, porque esto va mucho más allá de lo que es la ciencia. Estamos hablando del poder, de la revelación divina, de la fe, de un poder transformador. Yo siempre me he preguntado y he dicho, ¿dónde, de qué manera los grandes filósofos griegos, los grandes filósofos de la Ilustración europea, pudieron aportar para la transformación del corazón humano? No hay poder. No hay poder en los escritos de Platón, Aristóteles, Parménides, Hipócrates, Sócrates. No hay poder. En los escritos de Rousseau, Montesquieu, Descartes y todos estos filósofos no hay poder de transformación. ¿Dónde tú puedes contar de ese poder transformador que tiene la palabra de Dios? Como un hombre, un ser humano perdido, caminando en tinieblas, puede hoy tener su vida en armonía con la voluntad divina y haber cambiado su cosmovisión hacia una esperanza maravillosa como es la que la Biblia nos da. Por eso, como misioneros del Señor, necesitamos estar seguros del relato bíblico, creerlo, entenderlo, amarlo, interpretarlo correctamente y compartirlo con otros. Hoy más que nunca se hace necesario que podamos compartir, pero compartir realmente el amor de Cristo como camino, verdad y vida a un mundo que hoy agoniza en la desesperación por lo que estamos viviendo. Así que yo te invito, alumno de la escuela sabática, hermano y amigo que me escuchas, utiliza la Biblia para bendecir a otros. El relato bíblico es claro, desde Génesis a Apocalipsis. Cristo Jesús es el rey de este relato bíblico y debemos caminar. Él es nuestro Génesis, Él es nuestro origen y Él será también nuestra esperanza de gloria. Vamos a terminar entonces y vamos a orar y nos encontraremos la próxima semana. Cierren sus ojos. Poderoso Dios, gracias por darnos la seguridad de tu palabra. Gracias porque ninguna historia antigua que se aleja de tu palabra puede competir con ella. Gracias porque creemos en ti como el único Dios, el sustentador, el creador. Gracias, Señor, porque aunque hoy los nuevos paradigmas, las corrientes científicas, humanistas, quieren alejarnos del relato bíblico, nosotros no lo vamos a permitir. No vamos a entrar en ese juego. Nosotros estamos seguros y anclados en la roca firme, que es tu palabra, y en ella
vemos al Cristo maravilloso, Creador y Redentor nuestro. Gracias por darnos esta seguridad. Guía nuestros pasos cada día y danos fortaleza para enfrentar estos tiempos difíciles. Porque oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Nos vemos la semana que viene. Vivimos en un mundo hermoso. Mira las cosas impresionantes que hay a tu alrededor. Vayamos al principio y veamos qué dice la Biblia acerca de cómo comenzó todo. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Dios se movía sobre la oscuridad y dijo, ¡luz! Y llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Y terminó el primer día. Luego, Dios creó un espacio para separar las aguas de arriba de las de abajo. Él llamó a ese espacio cielo. Y terminó el segundo día. Dios juntó las aguas y apareció el suelo seco. Llamó al suelo tierra y a las aguas mar. Luego creó plantas, el césped, los cereales y los árboles. Y terminó el tercer día. Luego Dios creó luces en el cielo. Hizo el sol para el día, la luna para la noche y todas las estrellas. Y terminó el cuarto día.
Dios creó los peces para que nadaran en las aguas y los pájaros para que volaran en el cielo. «Tengan crías», les dijo. «Llenen el mundo chapoteando y cantando». Y terminó el quinto día. Luego, Dios creó los animales. Hizo los animales de la granja, los animales salvajes y los que se arrastran por el suelo. «Solo hay una cosa más para hacer», dijo Dios. «Lo más especial de todo». Así, a su imagen, Dios creó al hombre y a la mujer. «Tengan bebés», les dijo. «Háganse cargo del mundo. Cuiden a los peces, a los pájaros y a los animales». Y terminó. Luego Dios vio todo lo que había creado y dijo: «Es muy bueno». Así es que el séptimo día descansó e hizo que ese día fuera especial. Y terminó el séptimo día. Tuyo soy, Señor, en
soy, Señor, tuyo soy, Señor, en la vida o en la muerte, tuyo soy. De eternidad en eternidad, exaltado seas en tu belleza, digno de loor, digno de loor, de eternidad en eternidad, exaltado seas en tu belleza, digno de loor, digno de loor, de eternidad en eternidad, exaltado seas en tu belleza, digno de loor, digno de loor. Delante de tu rostro, ¿qué más podría hacer? Volver a ser cual barro y ante tu gloria temer. De eternidad en eternidad, exaltado seas en tu belleza, digno de loor, digno de loor. Delante de tu rostro, ¿qué más podría hacer? Volver a ser cual barro y ante tu gloria temer. De eternidad en eternidad, exaltado seas en tu belleza, digno de loor, digno de loor. De eternidad en eternidad, exaltado seas en tu belleza, digno de loor, digno de loor.
Buenos días, hermanos de la iglesia de Stafford. Ha sido un momento muy feliz cuando nos invitaron para estar con ustedes en esta mañana de sábado. Los queremos mucho, recordamos mucho a los hermanos de la iglesia de Stafford. Especialmente nos ha identificado mucho la iglesia de Stafford porque en 2 ocasiones hemos sido pastores en el lugar. Así que en esta mañana es un privilegio estar con ustedes y poder estudiar la palabra de Dios. Hemos estado orando mucho por el hermano Max y su familia y su esposa y sus hijitas. Así que en esta mañana vamos a dedicar un momentito para orar al Señor, pedir la bendición de Dios, especialmente por la familia del hermano Max y la salud de nuestro hermano. Padre bueno, en esta mañana de sábado nos alegra comunicarnos contigo, que tú nos hables a través de tu palabra y nosotros poder comunicarnos contigo a través de la oración. Padre bueno, colocamos la salud del hermano Max, su esposa, su familia, para que ellos se recuperen plenamente. Nos sentimos muy felices, muy gozosos de estar en esta mañana estudiando la palabra de Dios con la iglesia de Stafford. Señor, bendícenos al abrir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, una vez más, bienvenidos al estudio de la palabra de Dios en este sábado del Señor. Como ustedes pueden ver al fondo, hay un río, hay árboles, sonido de pájaros, sonido del agua, y esto nos hace recordar, el huerto del Edén, un lugar más natural. Estamos aquí a cielo abierto y esperamos que esto nos haga recordar el momento cuando Dios hizo todas las cosas en el huerto del Edén. Permítame comenzar en esta mañana leyendo desde el Génesis, cómo Dios formó las cosas. El principio de todo está en el libro del Génesis. Y mire lo que dice el capítulo 1, los versículos 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Los bendijo Dios y le dijo: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra, y someterla, y ejerced toda potestad sobre los peces del mar, las aves del cielo, y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Allí está el comienzo de la primera familia, la primera pareja. Y dice textualmente: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra. La Biblia establece claramente que el matrimonio la estableció el Señor a través de la relación de un hombre y una mujer. Nosotros encontramos en el capítulo 2 del mismo Génesis, capítulo 2, dice de la siguiente manera, versículo 18, dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave del cielo, y la trajo a Adán para que viera cómo le había de llamar. Y el nombre de Adán dio a los seres vivientes, este es su nombre. Y puso Adán nombre sobre toda bestia, todo ave del cielo y todo ganado del campo, pero no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo a una mujer y la trajo al hombre. Es interesante que menciona las Sagradas Escrituras que Dios hizo los animales, y todos los hizo con pareja. Y Adán veía cómo la vaquita estaba con su toro, el león con su leona, el pájaro con su pajarita, cada uno en pareja, y él como que decía: mire, yo estoy solito, yo estoy solo, no hay alguien que me pueda hablar, alguien que me pueda abrazar, alguien con quien compartir. Y entonces dice Dios: no es bueno que el hombre esté, ¿qué? Él esté solo. Mi querido hermano, hermanos de Stafford,
allí está el origen de la familia, el origen, cómo Dios en su amor y misericordia creó a un hombre y a una mujer para que fuesen felices. Lamentablemente leemos en las Sagradas Escrituras que no todo fue felicidad. Entró el pecado, vino sus consecuencias y esta familia se distorsionó, un hermano, ustedes conocen la historia, se levantó contra otro hermano y fue el primer crimen. Qué dolor para esa familia, que el plan de Dios era que fuera feliz. Empiezan a tener crisis, la primera crisis que ellos tuvieron cuando desobedecen a los mandamientos de Dios. Una crisis terrible. Así que, mi querido hermano, que me escuchas en esta mañana, esos son los orígenes de la familia. Ahora Dios se ha interesado en la familia. Usted lee el Antiguo Testamento y vas a encontrar a una familia compuesta por Noé y su esposa y sus hijos. Y es bien interesante que esa familia también tuvieron crisis, pero salieron adelante. Vino un diluvio y Dios le dio una orden. Construye un arca y entra tú y tu ¿qué? Y tu familia. Y las Sagradas Escrituras dice que ellos permanecieron en una cuarentena. Duraron encerrados por mucho tiempo, pero Dios los protegió. No fue fácil para ellos, esta familia, compuesta por Noé y su familia, su esposa y sus hijos, y los esposos de sus hijos. Así que, hermanos queridos, pasaron en cuarentena. No fue fácil experimentar el rugido del león, no fue fácil el olor a zorro allí dentro del arca, no fue fácil. No fue fácil como en la mañana todas las aves al mismo tiempo cantaban. Al comienzo quizás era muy agradable, pero después fue difícil. Un día Dios le dice, sal de ¿qué cosa? Del arca. Y terminó la cuarentena. Pero al terminar esa cuarentena me dice Génesis que lo primero que hizo Noé fue alabar a Dios, glorificó a Dios e hizo un ¿qué? Un santuario, hizo un altar y hizo un sacrificio. Mi querido que me escuchas en esta mañana, hay algo que aprender o mucho que aprender de la experiencia que les estoy mencionando de esta segunda familia. La primera familia compuesta por Adán y Eva y la segunda familia compuesta por Noé. Esta familia pasó crisis allí dentro del arca, no fue fácil. Alrededor todo se estaba hundiendo, todo era caos, pero ellos estaban seguros dentro del arca. Querida familia, querido esposo, si usted en este momento de crisis hace de Jesús su auxilio, hace de Jesús su arca va a estar seguro. Y cuando pase la crisis, que va a pasar con la ayuda del Señor, debemos seguir el ejemplo de esta familia de Noé. Adoraron y alabaron al nombre del Señor. Qué interesante, qué ejemplo. Claro, la Biblia menciona que ahora en el Nuevo Testamento Jesús se preocupó por las familias, por las parejas. De paso, el primer milagro que Jesús hizo allí en las bodas de Canaán fue para una pareja que se estaba casando. Ustedes conocen el relato. En el libro de San Juan, el capítulo 2 menciona de la siguiente manera. Libro de San Juan, los que tienen sus Biblias allí, pueden buscar San Juan el capítulo 2 y dice que Jesús fue invitado a las ¿qué? A las bodas. Al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y también fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltó el vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, ¿no tienes vino? Jesús le dijo, ¿qué tienes que ver con nosotros, mujer? ¿Aún no ha llegado mi hora? Su madre dijo a los que él servían, haced todo lo que él os diga. Había 6 tinajas de piedra para agua, dispuestas para el rito de purificación de los judíos. En cada una de ellas cabían 2 o 3 ¿qué? 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad las tinajas de agua. Y se llenaron hasta arriba.
Y entonces él dijo, sacad ahora un poco y presentadlo al maestresala. Y dice el siguiente versículo, y se lo presentaron. Cuando el encargado del banquete probó el agua hecha vino, sin saber qué era, dice, le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, cuando ha bebido mucho el inferior, sin embargo tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Aquí da a entender en este relato, mis queridos hermanos que están en esta mañana estudiando la palabra de Dios y estamos aquí leyendo este relato, me da a entender bien claro cómo Jesús se interesó en el matrimonio. Y dijo, mi primer milagro lo voy a hacer en una boda. ¿Cuál fue el problema aquella noche? Diríamos, la primera noche, se les acabó el vino. Que en el tiempo de Jesús se acabara el vino era muy terrible, muy terrible. Y parece que el uno se echó la culpa el uno al otro. Empezó el primer contrapunteo, el primer conflicto, la primera crisis de pareja. Pero gracias a Dios que ellos habían invitado ¿a quién? A Jesús a la boda. Eso fue clave, eso es muy importante. Hermano querido, si tú has invitado a Jesús a tu matrimonio, a tu hogar, en la educación de tus hijos, en la relación de pareja, cuando vengan las crisis, cuando vengan los momentos difíciles de enfermedad, de crisis por lo que estamos pasando, del virus, Jesús está allí y Él nos va a ayudar como ayudó a esta hermosa pareja. Las Sagradas Escrituras dice que se había acabado, ¿qué cosa? Se había acabado el vino. Y quiero hablarle en esta mañana especialmente a los esposos y a las esposas que dicen, bueno, he escuchado por muchos años, por mucho tiempo, la siguiente expresión. Tengo 20 años, tengo 30, tengo 40 años de casado, pero ya se ha acabado el amor. Estoy ahí por lo de los hijos, bueno, estoy ahí por una herencia que voy a recibir, pero realmente no la amo o él no me ama. Así que en esta mañana yo quisiera decirte, el Jesús, que es poderoso, que es todo amor, quiere ayudarnos a restablecer el amor en familia, el amor en pareja. Si esa es tu situación, que dice ya no amo a mi esposo, ya no amo a mi esposa, en esta mañana, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, yo te tengo una buena noticia. Es posible que ese matrimonio pueda seguir adelante porque Jesús coloca nuevo vino, nuevo amor en tu relación. Gloria a Dios por ello. Y yo oro para que el Señor Jesús te ayude, el Señor Jesús me ayude. Nosotros tenemos la bendición como esposa de tener varios años casados. El Señor nos ha bendecido, el Señor nos ha ayudado, ha bendecido nuestra vida, ha bendecido nuestro ministerio. Mayor parte de los hermanos que me están escuchando son testigos de ello, pues he sido pastor 2 veces de ustedes, así que conocen los momentos difíciles, los momentos de alegría, los momentos que Jesús ha estado con nosotros todo el tiempo, cómo el Señor ha bendecido a mis hijas, el paso que ellos dieron al casarse, gloria a Dios por ello, cómo se están levantando los nietos, ahora gloria a Dios por ello. Todo eso es porque invitamos un día a Jesús, cuando nos casamos lo invitamos a la boda y podemos dar testimonio de que Jesús es real. Quisiera compartir con ustedes en esta ocasión otros textos que mencionan las Sagradas Escrituras refiriéndose al matrimonio. Mire lo que dice el apóstol San Pablo, hablando en Primera de Corintios, el capítulo 13, cuán importante es lo que dice Pablo en relación al matrimonio. Primera de Corintios, el capítulo 13, dice de la siguiente manera: este requisito es primordial, es clave en la vida matrimonial, en la vida de familia, en la vida de pareja, en la vida con los hijos, aún con los suegros. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecías y entendiese todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviese toda la fe, de manera que trasladase a los montes, y no tengo amor, nada soy.
si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, ni se goza, sino que se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabaron, cesan las lenguas y el conocimiento se acabarán. Y en parte conocemos y en parte profetizamos. Y ahí sigue mencionando de que el amor es lo primero. Este ingrediente es básico para permanecer en medio de los conflictos, en medio de las situaciones difíciles de la vida, amarse los unos a los otros. El amor proviene de Dios, es un principio que Dios lo estableció y lo comparte en la vida de los seres humanos para que nosotros lo compartamos con la esposa con el esposo, con sus hijos, con su familia. El amor. Por eso la definición más clara en la Biblia de que Dios dice, Dios es amor. Por eso en el mismo o los mismos escritos de Pablo, refiriéndose a los Efesios, mire cómo habla en el capítulo 5 de Efesios, hablando a los esposos. Dice de la siguiente manera, el capítulo 5, los versículos 21, dice de la siguiente manera: someteos unos a otros en el amor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, por lo cual es su cuerpo y es su Salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo a una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Y vuelve otra vez. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Pues nadie odió jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así también como Cristo a la iglesia. Por tanto, somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ahí está, Pablo, en 1 Corintios y en Efesios, el texto que hemos leído, el requisito primordial, especialmente habla a los hombres, a los varones. Dice, amad a vuestras, ¿qué? Mujeres. Pero no encuentra usted, así como tan claro, que haya un texto que diga, mujeres, amen a sus, ¿qué? A sus esposos. ¿Por qué? Porque Dios sabe, y el que escribe conocía, primero se conocía, porque está escribiendo Pablo. Y segundo, vamos a explicar que las damas necesitan ser amadas. Claro, los hombres también. Pero mire lo que dice Pablo a los hombres, a nosotros los varones. Dice, amad a vuestras, ¿qué? Mujeres. Porque la mujer necesita ser amada. Necesita que ese amor se le manifieste en cariño, en palabras, en detalles. En una dama no se le puede olvidar el día de su aniversario. ¿O están de acuerdo ustedes, damas que están allí? No se le puede olvidar el día del cumpleaños. Eso no. Eso es terrible para una dama. Para los hombres, a veces sí se nos olvidan esas fechas. En el caso mío, yo confieso que tengo que preguntarle a mi esposa las fechas. Y ella recuerda las fechas, el día, la hora, los minutos y hasta el color de la ropa de ese día. Los hombres no. Los hombres somos descomplicados. Los hombres estamos pensando en otra ¿qué? En otra cosa. Somos más preocupados en el trabajo, en el cumplimiento de los deberes, pero las mujeres son más de la parte sentimental, de la parte del corazón, del amor, de los detalles.
que le lleven una flor, que le regalen un chocolate, que le regalen un helado. Dios las hizo así. Por lo tanto, no se te olvide, Dios dice, maridos, amad vuestras, ¿qué? Mujeres. Pero ojo a lo que dice las Sagradas Escrituras a las mujeres. Dice, mujeres, respeten a sus, ¿qué? A sus maridos. Porque ahí sí el esposo o hombre no le gusta que lo irrespeten. ¿Es claro eso? Entonces, resumo, en el capítulo que hemos leído de Efesios, Dios dice a los hombres, maridos, amad a vuestras, ¿qué? Mujeres. Y a las mujeres dice, mujeres, respeten a su, ¿qué? A su esposo. También sabe que hay otro libro de la Biblia y otro personaje que quiero compartir en esta mañana y es Pedro. Bueno, alguien dice, ¿y Pedro fue casado? Sí, Pedro fue casado. De Pablo no se tiene bien claro que él haya tenido una familia, haya tenido hijos. La Biblia no es muy clara. Pero de Pedro, sí. ¿Por qué? Porque las Sagradas Escrituras mencionan que Jesús ayudó la suegra de Pedro. Estaba con una fiebre terrible y fue y la sanó. Tuvimos la experiencia de estar en ese lugar, en la sinagoga, donde Jesús un sábado hizo una liberación y luego dice Lucas, y pasando encontró la casa de Pedro. Así que frente a la casa de Pedro, hoy en día tú puedes visitar en Capernaum la casa de Pedro. Sales la sinagoga y al otro lado de la calle está donde fue la casa de Pedro. Así que estuvimos en ese lugar. Por lo tanto, allí en ese lugar es que Jesús ayudó a la suegra de Pedro. Permítame decirle que de acuerdo a las Sagradas Escrituras, las suegras también necesitan ser amadas, necesitan ser ayudadas, necesitan también amor. Así que el registro de las Sagradas Escrituras, Jesús se interesó por las suegras. Todo eso para decir que Pedro era ¿qué? Era casado. Por lo tanto, Pedro, cuando escribe, lo escribe con autoridad. Lo escribe con autoridad. Y mire lo que dice, refiriéndose al matrimonio, los deberes conyugales, dice las Sagradas Escrituras, dice de la siguiente manera: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Y ahí menciona cómo debe arreglarse la dama, cómo debe vestirse en los versículos siguientes. Pero voy a leer el versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a heredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, dice las Sagradas Escrituras. Vuelvo a leer el texto. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Lo que está diciendo Pedro es que la mujer es frágil, el hombre es fuerte, el hombre está hecho para el trabajo, diríamos, fuerte de manejar el tractor, del trabajo en el campo. La mujer más bien para el trabajo tranquilito, más suave. Dios lo hizo así. La mujer es ¿qué? La mujer es frágil. Por lo tanto, Pedro dice a los hombres que nosotros los esposos debemos tratar a la mujer de una manera, ¿qué cosa? Frágil. Algo así como se trata a un utensilio de cristal, como algo que es frágil. Por eso dice allí, vuelvo a leer el texto, dando honor a la mujer como a vaso que frágil. Yo se lo voy a ilustrar en esta mañana. Aquí tengo un vaso, una copa de... ¿Qué frágil? Si yo suelto esta copa, se me va a partir. Si le doy un golpe, se va a partir. Bueno, Pedro ilustraba eso. Así que cuando yo tomo esta copa, debo tenerla más bien con cuidadito, que no se me vaya a partir cuando la sirvo, aun cuando tomo con delicadeza. Pero cuando tomo otro tipo de vaso como este,
que es un vaso desechable, ya la cosa es un poquito más rústico, ¿cierto? Rústico, porque sé que este lo tomo, lo uso y lo voy a ¿qué? Lo voy a desechar. Ahora, ¿a qué se refiere Pedro? ¿A esto o a la de vidrio? A la de vidrio. Ahora, mi querido hermano, en esta mañana, si alguno de nosotros ha estado tratando a la esposa como un vaso desechable, lo que está diciendo Pedro, no, deja de insultarla, deja de decirle cosas duras, deja de dañar su vida, trátala como un vaso, ¿qué? Como un vaso frágil. Porque, ¿para qué se usan los vasos? Los vasos se usan precisamente para que tengan un ¿qué? Un uso. Por ejemplo, aquí yo puedo echar agua y qué rico, ¿cierto? El agua, de paso, en este sol que está haciendo acá, me da deseo de tomar, mira. Así que yo tomo agua en este vaso. Y claro, en el otro también, en el desechable también. Pero en el desechable, mira lo que va a pasar. Mira lo que va a pasar. Yo tomo agua. Pongámoslo por acá, tengo que tenerlo con mucho cariño, como la esposa ahí al lado del corazón. Entonces tomo agua con este. Y luego lo puedo dañar. Porque es, ¿qué cosa? Desechable. Lo que Pedro está diciendo, que no hagamos eso con la esposa. Que más bien hagamos, ¿qué? Esto, que la tratemos como un vaso, ¿qué? Frágil. O sea, lo tomemos y luego lo guardemos, lo pongamos en un lugar delicado. Yo quiero orar, hermano, que estás allí presente en esta mañana, que has venido para escuchar este programa. Llegas a la conclusión que te está pasando algo similar como pasó con esta pareja que hicieron el matrimonio. Aquel día se les acabó el vino. Quizás usted llega a la conclusión, no amo a mis hijos, no amo a mi esposa, o la esposa dice, mire, estoy con este hombre solo porque él me trae el mercado, porque tengo un compromiso ahí con él, pero realmente no lo amo. En el nombre del Señor, en esta mañana, pidámosle ayuda a Jesús, invitemos a Jesús nuevamente, invitémoslo. Y entonces, para las esposas, va a ser una bendición que invitemos a Jesús. Y para los esposos, yo quiero orar con ustedes en esta mañana al terminar este tema. ¿Cuántos les gustaría? Colócate en pie allí donde está. Si quieres colocarte de rodillas, toma la mano de tu esposa, la mano de tu esposa, mírale a los ojos y dígale algunas palabritas, te amo, te quiero, y quizás dígale, te he tratado antes como un vaso desechable, pero ahora en adelante te voy a ¿qué cosa? A tratar como un vaso bonito. Y la dama dígale, hasta ahora te he respetado, de ahora en adelante serás el señor de la familia y te voy a respetar. Tómense de la mano y yo voy a orar allí donde usted está, ¿le parece? Vamos a orar. Padre bueno, en esta mañana, gracias por la oportunidad que me ha permitido estar con los hermanos de Stafford. Gracias porque tú eres bueno, gracias porque hemos podido estudiar tu palabra. Bendice a cada esposo acá presente, bendice a cada esposa y ayúdanos sobre todo al principio que hemos estudiado, de amarnos los unos a los otros. Necesitamos invitarte en esta mañana nuevamente para que estés en cada familia, en cada corazón de cada esposo, y cada esposo pueda amar sinceramente a su esposa. Y que cada esposa pueda respetar a cada esposo. Gracias por la bendición de poder llegar a los hermanos de la iglesia de Stafford con este tema en esta mañana. Gracias, Padre bueno. Y gracias por el restablecimiento de nuestro hermano más y su familia y otros hermanos que quizás están delicados de salud. Gracias, Padre bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. El Señor les bendiga. Ha sido un gusto. Feliz de sábado, muy feliz. El Señor les bendiga. Dios te guarde. Un abrazo para todos.